corregirlos algunos, bíblico, sobre temas de actualidad. Tengo a mi derecha al hermano Ernesto Horta, en los controles a Matías Rodríguez, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, para el día de hoy vamos a hacer, digamos, una especie de paréntesis en el programa, si bien el tema que vamos a tratar hoy, Ernesto, es un tema que está relacionado también con los temas de los últimos tiempos, de las señales bíblicas de los últimos tiempos, que vamos a estar estudiando a Halloween, una fiesta pagana que ha ido cobrando, se ha ido metiendo con mucha fuerza en al menos en nuestra cultura, en nuestro país, aquí en Uruguay, y vamos a estar viendo un poco de dónde proviene esa fiesta, esa tradición, y qué es lo que trae detrás de esa aparente inocencia, detrás de esos disfraces inocentes, ¿cómo decirlo? De esa mascarada como que de algo inocente, inocuo, podemos, qué es lo que hay detrás en realidad de eso, ¿no? Vamos a estar viendo un poco ese tema en el día de hoy, ¿no? Claro que sí, Marcos. Nosotros recién hicimos el programa Momentos de Reflexión con Antonio, y justo Antonio trajo ese tema que nosotros también lo vamos a tocar, lo vamos a ver, y vamos a tratar de llevar este tema un poco adelante de acuerdo a lo que la Biblia dice y de acuerdo a cómo es el formato del programa. Perfecto, muy bien. Bueno, yo voy a comenzar hablando un poco qué dice la Biblia acerca no de esta celebración, de esta fiesta pagana, pero sí voy a hablar sobre una palabra que está en la Biblia en Efesios 6, capítulo 6, versículo 13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay una época del año en la que abiertamente pudiéramos hablar de día malo. Ese tiempo del año es sin lugar a dudas Halloween, que no solo es un día, sino una serie de semanas. Se presenta ante los niños y sus padres como una fiesta inocente y divertida, pero no solo esconde un pasado presente de suma maldad, sino que es mala hasta su presentación. Hay también una palabra en la Biblia, en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo del 9 al 12, que dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Como veremos a lo largo de lo que vamos a hablar en este programa, Halloween es un acto de hechicería, y que está bien calculado y preparado actualmente para dañar a los niños y jóvenes mayormente, cuando sus tutores, por dejadez o ignorancia, presentan nula atención a tal peligro espiritual. No sé qué te parece a ti. Yo estuve estudiando y estuve viendo un poco algunas experiencias que han tenido algunos hermanos, algunos he estado hablando, tratando de recoger anécdotas y sobre todo vivencia, y en nuestro caso testimonios. He tratado de ver el tema de Halloween, y hemos he visto de que Halloween es una forma también de esto que nosotros venimos hablando, Marcos, de esto que estamos hablando, de cómo se gesta y cómo se va formando un gobierno del abismo, un gobierno que surge no de ideas de Dios, no de las ideas que vienen del cielo, como eran hace poco, como eran quizás unos años atrás, que era que, por ejemplo, muchos gobiernos, sus bases para hacer las cosas era la Biblia. Por ejemplo, yo recuerdo haber muchas películas en mi vida de joven, esas películas bastante de antaño, en donde cuando alguien iba a un lugar al juez, había un jurado. Recuerdo que la gente juraba delante de la Biblia decir la verdad. Yo recuerdo que el juez
o por lo menos la persona que estaba ahí en ese tribunal le decía a la persona, levante su mano derecha y ponga, y hacía toda una ceremonia que tenía que ver con la Biblia, que tenía que ver con esas cosas que venían del cielo. Claro, y sus leyes estaban fundadas sobre la base bíblica. Sobre la base bíblica. Y tenían una moral también, su cultura tenía una moral también que estaba sentada sobre raíces bíblicas. Sobre raíces bíblicas, era bíblico. Bíblico. Y entonces, más en el tiempo, yo viendo también un poco de cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en un país en donde un presidente asumió hace muy poco su segundo periodo después de que tuvo un fracaso, y cuando me refiero a un presidente que asumió me estoy refiriendo a Grecia, un país en donde, por ejemplo, las personas que asumían el gobierno, el que tomaba el voto, el que tomaba el juramento a la persona que ascendía a ese lugar, lo hacían a través de la Biblia. También, aunque es increíble de cómo las cosas van cambiando. Sin embargo, el presidente que toma Grecia, el presidente de Grecia, que hablamos de Chiripa, se negó a jurar en la Biblia la toma de la presidencia. Estamos hablando de que acá en Uruguay, por ejemplo, desde el 1900 nuestro país se secularizó, o sea, significa que se separó la iglesia del Estado. Entonces nuestros presidentes no juran en la Biblia, no tienen juramento. Nuestra constitución es liberal y nuestro país es republicano, tiene formas bíblicas en su fondo, pero los presidentes, las personas que asumen en las cámaras, las personas que asumen el gobierno, no juran. Sin embargo, hay países que sí lo hacen. Y a través de esas decisiones se abren puertas en el mundo espiritual, hacia lo bueno o hacia lo malo. Siempre depende, o sea, como que Dios nos pone dos caminos, Dios nos da a escoger siempre, y conforme nosotros escojamos, podemos escoger caminos de vida o caminos de muerte. Hay que verlo así. Sí. Un país, por ejemplo, Grecia, en el cual su presidente se niega radicalmente a jurar sobre la Biblia para comenzar a gobernar. No duró 6 meses su presidencia. Sí. Estamos hablando terrible, y así es cómo se está comportando el mundo visto desde el punto de vista de cómo lo estamos analizando, cómo la gente va dejando las cosas de Dios y las influencias malignas, las influencias de los espíritus malignos, las influencias de los espíritus que ya se están caminando sobre la tierra, que ya están sobre la tierra influenciando, porque los hombres, que no es poca cosa que lo hemos hablado acá, leyes que sacan que van en contra de las cosas de Dios, en contra de la propia creación de Dios, como son que las personas se junten entre igual sexo, o leyes que quieren pedir para generar hombres mayores se casen con niños menores, o países que ya tienen implantado ese tipo de cultura que dejan que hombres se casen con hombres, o hombres se casen con niños. Ya hay en muchos países. Entonces, esto es una cultura, esto es una forma de pensamiento, una forma que viene trayendo la humanidad y se está extendiendo a todos los países. ¿Y por qué uso esto como una plataforma para hablar de Halloween? Bueno, que es algo que nació, por ejemplo, en Estados Unidos, que nació en los países anglosajones, que nació en los países donde estaban los druidas, y se ha ido de a poco llevando a otros países, y a nuestro país le iba a tocar tarde o temprano. En nuestro país es muy reciente que vino este tipo de cultura de otros países, pero México, por ejemplo, festejan la Noche de los Muertos, y le rinden culto y le rinden adoración, que es parte también de este tipo de cosas. No es que ellos tengan algo distinto que esto, no, sino que se comparte directamente en este tipo de cosas. Bueno, ¿y cuál es el tema acá? Bueno, el tema acá es que nosotros como cristianos tenemos que estar apercibidos, tenemos que entender que las cosas que el mundo hace no son compatibles con las cosas que Dios quiere para los seres humanos. Y como no son compatibles, este tipo de cosas que hoy traemos para analizar se componen de eso. Ahora, lo peor de todo, Marco, ¿sabés lo que es? Es que, por ejemplo, este tipo de conceptos que lo quieren ahora poner como algo que no es tan dañino, como algo que bueno, que es para la familia y para que los niños se diviertan, algo divertido, también está viniendo de la fila de los cristianos, creyentes, de gente creyente que no tiene al parecer
firme y lo están hablando a los cuatro vientos como si esto fuera algo que tenía que volverse natural. Y no es así, porque eso, la Biblia dice claramente que los creyentes, la gente que cree en Dios, tiene que estar separada de la tiniebla. Entonces, este análisis, cuando nosotros vamos a analizar ahora, a partir de que vamos a introducir el tema de Halloween, lo vamos a tener también que ver desde el punto de vista de las iglesias ecuménicas, de lo que nosotros en los programas hemos venido hablando, de que el ecumenismo, esa iglesia que va a ser una de las patas que va a tener el próximo gobierno que asuma el mundo, un gobierno que va a regir al mundo, va a tener que tener bases. Y bueno, la base religiosa es que todas las religiones sean permisivos. Sí, y esto es parte de eso, no es algo... Ese nuevo mover que está dentro de las iglesias. Del mover ecuménico. Es un mover que quizás por distracciones de muchos cristianos hemos dejado que se nos instalara en muchas de congregaciones que un día fueron firmes en sus bases bíblicas, firmes en sus convicciones cristianas. Hoy vemos cómo se han volcado a ese tipo de pensamiento, al pensamiento ecuménico. Han permitido introducir doctrinas dentro de sus congregaciones que han desplazado verdades bíblicas, que han dejado de lado verdades bíblicas, y está causando mucho daño a la gente. Hay mucho daño en creyentes que un día decidieron de corazón apartarse del mundo para seguir a Dios, y realmente hoy están peor. Muchos de ellos hoy están peor que antes, ¿no? Están llevando el mundo. Están llevando el mundo a la iglesia, exactamente. Y además también quería agregar que como miembros de una sociedad, ¿no? Nosotros también tenemos derechos, porque date cuenta que esa festividad se ha metido en las escuelas, se ha metido en los liceos, y hay muchos padres cristianos que deberían ir a hablar con los profesores para que sus hijos no participen de esas festividades. O sea, es más, tenemos derechos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos derecho y libertades de culto en nuestro país, y sería importante que los cristianos tomemos conciencia de esta trágica verdad de lo que es Halloween, y no permitamos que nuestros hijos participen los que tienen hijos, ¿no? Participen en esas festividades, ¿no? Sí, claro que sí, Marcos, porque estas festividades tienen dos o tres cosas que nosotros recién estuvimos tratando en el programa de reflexión, estuvimos tratando de momento de reflexión, y es el origen. El origen, por ejemplo, el origen de este tipo de cosas ha sido, por ejemplo, los druidas. Yo lo comentaba recién, lo he leído y he tratado de asesorarme para tratar de hacer este programa, tratar de alertar a la gente, que en definitiva de lo que intentamos hacer. Los druidas iban a su localidad donde ellos vivían, golpeaban la puerta y iban a buscar cosas a la casa de la familia, y si no se los daban, los maldicían. Ahora, vos fíjate esto, la tradición que se toma de la noche de bruja es que el niño vaya a la casa, golpee, y si no le dan caramelo, entonces, ¿qué hace el tipo? Arremete contra la propiedad, imita algún improperio, para no decir que de repente libera alguna maldición contra la persona que no le da algún caramelo, o no le da algún chocolatín, o no le da lo que ellos quieren. Entonces, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos y nosotros propiamente, simbólicamente, estemos participando de esas cosas. Porque Halloween no significa solamente ese momento de alegría, que la familia, como lo quieren hacer ver, como si fuera algo festivo, algo que tiene que ver sobre el país, que hay que festejar la libertad, hay que festejar, por ejemplo, en la declaratoria de la independencia. No es eso, porque la declaratoria de la independencia significa que mucha gente se unió con otra gente para tratar de que nuestro país esté libre, sea libre, pero esto tiene el trasfondo de esto, es más bien espiritual, tiene un trasfondo espiritual. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, cuando las personas están participando de este tipo de cosas, hay fuerzas de oscuridad, fuerzas de maldad detrás haciendo sus cosas. Porque recordemos que estuve leyendo, y quisiera compartirlo, de que la gente que practica, los iniciados que están practicando estas cosas, utilizan ese día para la iniciación. Y por lo general sacrifican o animales o personas, seres humanos, niños. Y también tengo oído que sacrifican mujeres
un poco más grandes, con las que después hacen cosas terribles con esas personas, las propias personas que están iniciándose en las cosas de las tinieblas. Entonces, si esto no es cosa de la tiniebla, si esto no es entonces algo que surge del abismo, entonces no sabría qué decir que es. Porque en el fondo estas personas lo que están haciendo es práctica y rindiéndole homenaje, rindiéndole honores a algo que no lo deberían hacer. Y para eso hacen cosas de maldad, que es terrible lo que hacen estas personas para poder llevar adelante esa cosa. Pero lo otro coso que utilizan estas personas es como si esto fuera una pantalla. Porque ¿qué hacen con esto cuando una pantalla? Porque los tipos en sus rituales, en las cosas que están haciendo, están maldiciendo a los que participan. Están maldiciendo a los niños. Yo hoy hacía una reflexión con respecto a un país que viene practicando muchos años estas cosas. Y cuando vos observás la trayectoria de lo que pasa en las escuelas, vamos a ver que casi todos los meses entra alguien a una escuela y atenta contra los niños. Ahora, no es poca cosa. Si tu niño participa de una actividad como esta y un tipo en las tinieblas detrás haciendo la maldad, haciendo lo que ellos mejor saben hacer, te lo maldice, entonces lo más probable es que algo tenga que suceder. Pero lo peor de todo es que no solamente maldicen los niños, también a las personas, a la gente mayores que participan de esa actividad, los maldicen. Ahora, nosotros como cristianos, si no solamente llevamos a nuestros niños a practicar esto, los llevamos a hacer este tipo de cosas, estamos permitiendo que los maldigan. Y no solamente nuestros niños, porque si nosotros vamos acompañándolos y también hacemos partícipe de este tipo de cosas, estamos permitiendo que nos maldigan a nosotros también. ¿Qué no nos maldicen? Bueno, este tipo de cosas, este tipo de personas que están detrás de este sistema que se está globalizando, porque nosotros estamos viendo esto no focalizado o algo que está pasando en un país del norte o algo que está pasando en un país un poco más, ¿no? Estamos viendo que esto es algo que se está extendiendo en el mundo, que se está asumiendo como si algo fuera algo natural, como si fuera una fiesta. Es terrible, yo lo hablaba recién con Antonio en el programa, es terrible lo que está pasando. Está globalizado igual que el mundo. Lo están globalizando, están adoctrinando a las personas, están adoctrinando a los seres humanos para que acepten esto como normal, para que ellos después puedan hacer las cosas que hacen. Por ejemplo, esta fecha sacrifican niños, sacrifican mujeres, sacrifican hombres, han llegado a sacrificar pastores. Yo estaba escuchando un testimonio de una persona que para iniciarse tuvo que sacrificar a un pastor evangélico. Lo tuvo que matar. Estamos hablando de terrible. La vida del ser humano no vale poco. Si en la guerra vale poco, con este tipo de cosas vale menos. Porque te la agarran, te pasan, vas con tu hijo por la calle, te lo agarran ahora en octubre y te lo quieren utilizar para este tipo de práctica. Ahora, yo como cristiano, yo como ciudadano de este país, yo como persona que sabe que están haciendo estas cosas, ¿se lo voy a permitir? Por Dios, entonces me parece que hay personas cristianas, creyentes, que en vez de orar para romper las tinieblas, como dice la Biblia, para destruir las obras del enemigo, están patrocinándolos y lo hacen flagrantemente. Y esto es bueno y es lindo, terrible, me parece. Claro, el tema es que estamos inmersos en una guerra abierta y la mayoría de los creyentes que no se aperciben de mucho viven ensimismados en su cotidianidad y en sus quehaceres. Y no se dan cuenta de que el enemigo planea sobre sus cabezas, proyectando su sombra de muerte, lo más negra que se le permita, pero sin embargo la palabra nos exhorta a que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y una de las maquinaciones del diablo es la de llevar al pueblo de Dios a una constante distracción. El diablo le tiene miedo al cristiano que ora, que intercede, que echa fuera demonios, pero se ríe del que está distraído, del cristiano distraído. Ese tipo de cristiano no supone ningún tipo de amenaza para el enemigo de nuestras almas. Un ejemplo claro del cristiano distraído es el de la iglesia de Laodicea, de Apocalipsis capítulo 3. Los laodicenses andaban más que distraídos en su propia autosuficiencia, en su propio error de pensar que todo lo que tenían y que no necesitaban nada, vivían inmersos en la trampa de la banalidad, de lo banal y de la autocomplacencia. Esta es una de las principales distracciones, ¿no? Cuando queremos darnos los gustos, queremos tener cosas que los demás la tienen. Algo que parece inocente, peor todavía. Peor, sí.
Hoy en día el mismo espíritu de la Odisea está más que presente en el sector eclesial, dentro de las congregaciones. El cristiano espiritualmente dormido no es un peligro para el enemigo. Hay muchas maneras de dormir al creyente, y una de ellas es diciéndole que prestar atención a las obras del diablo, o hablar sobre el diablo, darle gloria al diablo, y que por lo tanto lo mejor es ausentar de nuestras conversaciones, predicaciones, enseñanzas, etcétera, todo lo concerniente a su influencia y su labor. El cristiano entonces se aletarga espiritualmente y deja de luchar. ¿Para qué luchar si el diablo ya fue derrotado en la cruz? Sacando esta última frase bíblica de su contexto, se consigue adormecer al creyente, mientras tanto el enemigo saca una gran ventaja para seguir haciendo su obra de destrucción, y así por la distracción de muchos creyentes el enemigo va trabajando en la mente de ellos, y hasta que un día llegan y toman esa decisión de participar en ese tipo de prácticas paganas, digo. Así es como se va introduciendo el enemigo en las congregaciones, y muchas veces no nos damos cuenta, no nos apercibimos de ese peligro. Claro que sí, Marcos. Yo estaba en estos momentos reflexionando sobre un tema importantísimo de lo que vos estás hablando, y es que, por ejemplo, cuando nosotros trajimos la profecía de las 10 vírgenes, habíamos hablado que habían 50% de estas vírgenes estaban alertas, estaban preparadas, y había un 50% de que no estaba preparada. Ahora, cuando nosotros hablamos de que hay un 50% de que está preparada y un 50% de que no está preparada, y están dentro de la misma iglesia, están dentro de del mismo circuito doctrinal, estamos hablando de esto, de que hay gente cristiana, creyente, que en vez de reprender las tinieblas, en vez de permanecer iniertos en las cosas de Dios, firmes en las cosas que Dios quiere, comparte de esto como si fuera algo inocente, y no es inocente, no tiene nada de inocencia, porque cuando en una guerra se enfrentan dos bandos, y uno intenta destruir al otro, es una guerra, y en el fondo siempre va a haber algún tema económico, o que se quieren quedar con el territorio, o que se quieren quedar con algo que los otros tienen. Esto es igual, no es que detrás de esto sea inocente, que haya gente, bueno, que la familia comparta un momento de felicidad, y que podamos conocer al vecino como si fuera algo fragante, y que los niños se diviertan comiendo dulce, sino que hay gente que está utilizando esto para hacer sus cosas. Y no es poca cosa decir que hacer sus cosas, porque cuando hablamos de sacrificios humanos, estamos hablando que atentan contra la vida de las personas, atentan contra la propiedad privada, porque si no le das al niño un dulce, de repente te agarra una planta que la estás cuidando de hace muchísimo tiempo, una planta que le tenés mucho cariño, que la has tratado como si fuera un ser vivo, un ser que se merece el cuidado, y te la agarra y te la rompe y te la patea. ¿Y esto es hecho? ¿Cómo? Ese día está permitido hacer maldad, entonces ese día está permitido. Bueno, en Estados Unidos, viste que los druidas cuando golpeaban la puerta decían como es truco o trucos o broma, algo de eso, ¿no? Y hoy en Estados Unidos, por ejemplo, yo he escuchado que en más de un caso ha salido en las noticias que, por ejemplo, golpeaban la puerta, truco, broma. Y dice broma, y bueno, y había uno esperándolo y le dio una paliza con un garrote. O sea, eso es constante en Estados Unidos. Ese día de Halloween ocurren muchos homicidios, muchos secuestros, muchos robos. Es un día que se presta para que precisamente... ¿Y a qué vino el enemigo? ¿A matar? A matar en sacrificio, en cosa. Acá fragantemente se puede ver cuando decimos matar en sacrificio, niños, mujeres, hombres, cristianos, no importa. Te matan al que sea. Hurtar, estás diciendo, y que aparece los hurtos, los mayores, lo estás diciendo, Marco, aparecen los mayores, hurtos. Y viene a destruir la propiedad. Es como que se produce un desenfreno en la sociedad ese día, ¿no? Terrible. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de los temas que nosotros tratamos de llevar adelante en el programa? Tratar de llevar una reflexión, tratar de entender. Entonces, bueno, la palabra de Dios en Oseas 4:10 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible. Cuando estuve
preparando esto y leía esto y veía que la inocencia de los niños están involucrados acá, se me paraban los pelos de punta, porque la Biblia dice, yo no tengo conocimiento de que están sacrificando niños, no tengo conocimiento de que están matando cristianos, que a las mujeres las agarran, las sacrifican y después, más o menos muertas, les hacen cualquier cosa. Si yo no llego a tener ese conocimiento incorporado, Dios dice, imagínate lo que Dios dice en su palabra por el conocimiento de las cosas de Dios, que dice no participes de las tinieblas. No tenemos que participar de las cosas de las tinieblas. Y si sabemos que en el fondo es netamente trabajo de las tinieblas, tenemos que estar saliendo, tenemos que estar escapándonos y tratando de ver cómo es el asunto de algunos creyentes, algunas iglesias que dicen que esto está bien y yo no, y bueno, habíamos hablado que hubieron iglesias que participaron y estuvieron de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo y pusieron banderas, digo, bueno, pero esas cosas para alertar, y esto también es para alertar, para tener en cuenta lo que sucede en el fondo. Sí, un poco lo que estábamos hablando de los cristianos que se adormecen, a veces también las banalidades de la vida, ¿no? Los quehaceres, las distracciones que uno pone. Claro, el tema es que en nuestro país, no sé si te parece, que estamos un poco como alejados de esas realidades, ¿no? Acá no hay una ley que diga está prohibido hablar del evangelio en la vía pública, está prohibido congregarse en un templo, hay muchas cosas acá dentro de todo, dentro de este país hay una cantidad de libertades, en realidad como un oasis, si vamos al caso, si nos comparáramos como los países árabes, son derechos que están consagrados en la Constitución. En la Constitución. Para que esos derechos dejen de existir tales cuales están, hay que ir contra la Constitución. Y cuando a mí me hablan, Marco, y perdonad que te corte, cuando a mí me hablan de que hay gente que quiere modificar la Constitución, estoy con los 4 ojos que puedo tener, los dos míos y los 2 de mi mujer, para tratar de que no hagan cosas que atenten contra nuestro, porque está de moda atentar contra los cristianos. Sí, claro. No, a veces nos cuesta, nosotros estamos como no vivimos esas realidades, a nosotros nos cuesta, nosotros de repente conocemos esas cosas intelectualmente, a través de un informativo, a través de las noticias, pero como no las vivimos, o sea, como no hemos experimentado eso, digo, a veces hablamos, a veces lo decimos, sí, pero bueno, tenemos cosas que hacer, vamos al trabajo, nos ocupamos, metemos la cabeza enseguida en lo nuestro, y cuesta a veces asumir eso, y ese es uno de los grandes problemas de los creyentes que se duermen espiritualmente. No está en la Biblia donde la parábola del sembrador, donde dice que una semilla fue echada entre espinos, y los espinos representan las cosas, las actividades de la vida, ¿no? Que esas cosas ahogan la semilla, no la dejan crecer. Y bueno, y un poco se está viendo eso. No sé qué. Entonces vos, mencionando sobre la Biblia, sobre el sembrador, también podemos hacer referencias a Efesios capítulo 5 y versículo 11, y mirá lo que dice la Biblia. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararla, dice esta traducción, y me encantó, que es lo que los cristianos tienen que hacer. Hay una versión que dice reprenderla, bueno, pero esta traducción dice desenmascararla, eso es, la traducción dice, bueno, si estás viendo que la obra de las tinieblas están en potencia, están afectando, están recorriendo el mundo, decilo, manifestarlo, decirlo abiertamente, de que realmente lo que hacen los tipos en este día de Halloween para llevar adelante sus cosas, y cosas terribles, y cosas que todavía nosotros no nos enteramos porque no han habido muchos testimonios. Dios quiera que muchos escuchen esto después y se animen a dar testimonio y digan la verdad en el fondo de esto. ¿Cuántas otras cosas hacen aparte del sacrificio, de los actos sexuales, de las cosas que hacen en las casas, de los robos y los asesinatos? Quisiera saber, porque también algún asesinato ahí medio arbitrario aprovechando este día también debe existir.
Sí, sí, porque el enemigo vino a matar, o sea que es terrible. La fiesta esta te muestra la parte inocente, ¿no? Evidentemente, todos mostramos nuestra mejor cara, ¿no? La mejor cara, pero no mostramos lo que hay detrás. Y entonces, sobre el ecumenismo, sobre la Iglesia Universal que prontamente, que ya se formó, digo, no es ignorancia, ya en los estudios lo hemos tratado, Marco, me parece que haciendo referencia en este mismo orden, la Biblia dice también en Apocalipsis 18:4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Entonces, ¿qué nos aconseja la Biblia? ¿Nos aconseja participar como si fuera algo inocente? No, pues, ¿sabemos lo que está pasando en el fondo? ¿Estamos desenmascarando lo que pasa en el fondo? No, ¿Tenemos? sí. No, claro que no. Entonces, ¿cómo es que hay en el mundo cristiano, cómo es que hay en el mundo de las iglesias gente que dice, bueno, esto es más o menos inocente y nos permite conocer al vecino? Pero yo no quiero conocer al vecino, yo quiero que el vecino se convierta a Cristo y salve su vida, salve su alma. Entonces no lo quiero, no alcanza con conocerlo. No. Ahora, con conocerlo en una actividad de esta no es bueno. Porque estamos sometidos a una presión y a una maldición. Hay otra forma de conocerlo, ¿no? Claro, también el tema de esas iglesias que tú mencionas, también está el tema de que sacan frases bíblicas de contexto o sustituyen frases bíblicas por otras enseñanzas, y también está el Apocalipsis, ¿no? Que dice, aquel que le agrega o le quita palabras a este libro sea anatema. Al final del libro de Apocalipsis, ¿no? Es una realidad que está pasando, es una realidad que no la podemos negar. Hay de muchos estilos de diferentes corrientes. Yo he conocido, por ejemplo, la de salvo siempre salvo, ¿tá? Que vos recibís a Cristo y después, no importa si seguís pecando o no, porque ya sos salvo. Los predestinados. Los predestinados. Y hay muchas corrientes de esas, bueno, hay una cantidad de corrientes. El tema, en la hermenéutica hay una frase que dice, una ley, que dice, el mejor intérprete de la Biblia es la propia Biblia. Y hay una Biblia, hay un Dios, y hay una sola interpretación de la Biblia. No hay la Biblia según Marcos, la Biblia según Ernesto, ¿no? La Biblia según Matías, no hay eso. Hay una sola Biblia y hay una sola interpretación y hay una sola doctrina. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que se alejan de la palabra, que hay enseñanzas que no están, que no las enseñó Jesús, que no las enseñó el apóstol Pablo, que no están escritas en el libro, por más que te digan, bueno, el Espíritu de Dios te revela, no va a revelarte cosas que no están en la Biblia, te va a revelar lo que sí está en la Biblia, para que tú puedas realmente, para que la palabra se haga viva en tu ser, para que vos vivas esa palabra. Pero nada más que eso, o sea, no hay otras interpretaciones de la Biblia, hay otras enseñanzas, otras doctrinas. Yo he escuchado en la radio que por ejemplo, hay iglesias que sustituyen las promesas de Dios para Israel en el Antiguo Testamento, las sustituyen para la iglesia de hoy. Y nada más cerrado que eso, ¿no? Porque hay promesas que son específicamente para Israel, específicamente para los judíos, y hay promesas que son para los gentiles. Y bueno, y hay un gran peligro en sacar las frases de la Biblia fuera de contexto, ¿no? Llevan a un adormecimiento espiritual y a un adormecimiento mental también. Y ahí es como el enemigo gana un lugar en la vida de la persona para llevar adelante sus planes, para maldecir congregaciones y llevarlas a la perdición, ¿no? Claro que sí. Y una de las cosas que estuve reflexionando con respecto a este tema es cuando leo Oseas y veo que dice que mi pueblo pierde, ¿no? Pierde el foco en Dios, pierde la perspectiva de las cosas de Dios, porque pierde ese conocimiento de cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, quiere cosas que nos ha dado para que nosotros entendamos
como Él quiere que nuestro acercamiento, que en muchas iglesias no existe. No, sí, sí. Por ejemplo, una de las grandes cosas que Dios quiere para los seres humanos es que la Biblia sea el texto de cabecera, sea el todo, del ayuno, de la oración, quiere que sea de todo. Sin embargo, hoy el ecumenismo habla de Dios, manifiesta la cosa de Dios, manifiesta los milagros de Dios, pero la Biblia te sacan de la Biblia. No está presente. No está presente. Entonces, uno de los grandes problemas que está teniendo nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras iglesias de hoy en día es esa, es que alguien habla y no vamos a corroborarlo a la Biblia. Hay muchas iglesias que no corroboran, lo toman como sí, y he visto testimonios y he visto cosas de que la gente lo habla y le han dicho amén. Sí, y le dicen gloria a Dios, como si eso fuera algo que viene de Dios, y no tiene sentido, porque si van a la Biblia, van a las cosas de Dios, van a ver que Dios no compatibiliza con las cosas de la tiniebla, no quiere saber nada con las cosas de la tiniebla, y pide que los seres humanos se aparten de las cosas de la tiniebla. Lo dice, recién lo hablamos en Efesios 5:11, entonces, si Dios quiere eso para los seres humanos, las personas que nos escuchan, aquellos que ahora pueden adquirir algún conocimiento de lo que la realidad es, este tipo de fiesta, tratar de usar la Biblia y que sea Dios que le hable a través de la Biblia, no a través de las personas o a través de lo que nosotros queremos en estos momentos reflexionar o llevarle a las personas para que escuchen y entiendan y no carecer del conocimiento que Dios pide, sino que la Biblia, que Dios dice, bueno, el conocimiento de todo lo que yo quiero está en la Biblia. Y debemos recurrir a la Biblia, tenemos que tener la Biblia en todo momento, analizando lo que las personas dicen, analizando lo que nosotros también decimos y contrastarlo con la Biblia, como decís, Marco, porque ¿qué pasa cuando las personas no contrastan con la Biblia las cosas? Pierden el conocimiento de Dios, porque Dios quiere en estos momentos que los seres humanos nos remitamos en todas las ocasiones, en todos los tiempos, a la Biblia. Si no, fíjate Josué, ¿qué le dijo a José? Meditarás todos los días de tu vida, de noche y de día, y en todo momento sobre la Biblia. ¿Para qué? Para que tus caminos estén derechos y no se tuerzan. ¿Y qué hacemos los seres humanos hoy en día? Dejamos la Biblia de lado, la archivamos y vamos a lugares, iglesias ecuménicas, iglesias en donde no te dejan ni siquiera tocar la Biblia, y si te la dejan tocar es para que las tengas de repente de arriba de la pierna, porque después todo lo que hacen son espectáculos al mejor estilo humano, al mejor estilo de Hollywood. Entonces estas cosas son las que están ganando el ecumenismo, estas cosas son las que están ganando las iglesias ecuménicas, es decir, se están infiltrando dentro de las iglesias de sana doctrina. Y lo triste es que se llenan de gente esas iglesias. Claro, porque es mucho más fácil escuchar a alguien que te dice lo que Dios supuestamente dice y no ir a la Biblia y decir lo que Dios realmente quiere. ¿Qué quiere Dios? Que estas fiestas no se festejen. Porque el enemigo lo está usando de fondo o lo está usando de pantalla para hacer de sus cosas de fondo. Y los iniciados tener una forma de poder avanzar en su camino. Entonces Dios estas cosas no las quiere. Lo que quiere Dios es que la gente se remita a la Biblia. La Biblia dice que eso no, reprender. La Biblia dice no compatibilicéis, no estéis desenmascaradas, dice la Biblia. Entonces me parece que viene por ahí el tema. Quería ver un poquito sobre el origen de Halloween. Halloween originalmente fue un festival que celebraban los celtas hacia el año 300 a.C. Ese pueblo era controlado y dirigido por los llamados druidas, tú ya habías hablado de ellos, que no eran otra cosa sino satanistas. De los de entonces aún existen los druidas y están muy activos. Los celtas eran un pueblo del norte de Europa, diseminados por Inglaterra, Irlanda y norte de Francia principalmente. Ese festival aludido señalaba el principio del invierno. Los druidas adoraban al dios de la muerte, es decir, al diablo. Cada 31 de octubre esos grupos celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor a esa deidad falsa llamada Samain. Lo hacían brindándole sacrificios humanos y de animales. El festival de Samain, llamado Festival de la Muerte, era celebrado oficialmente y aún hoy es reconocido por todos los satanistas y ocultistas. Esos brujos de maldición iban de casa en casa exigiendo toda clase de alimentos y otras cosas para su consumo y ofrecerlo a su dios de la muerte. Si la gente del pueblo no le daba esos alimentos que ellos exigían, estos echaban un hechizo diabólico sobre esas casas, cuyo efecto era la muerte de uno de los miembros de la familia. Ahí tenés. Llevaban en ese día consigo un gran nabo hueco, con una cara grabada en la parte frontal,
que representaba el espíritu satánico del cual dependían para obtener poderes y conocimientos. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usado como linterna cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llegó a América, en los siglos XVII y XIX, los nabos no eran tan abundantes y el vegetal nativo que lo sustituyó fue la calabaza. Así era como, hoy en día el mismo espíritu de exaltación del mal sigue presente en esa fiesta por mucho que se pretenda disimular. Al diablo le encanta hacer daño a través de lo aparentemente ingenuo o intrascendente, ¿no? La Biblia dice que él se viste como un ángel de luz. Un hecho eminentemente comprobado es que cada 31 de octubre por la noche se realizan actos satanistas con sacrificios humanos, sobre todo de bebés, violaciones de niños y adultos, y todo tipo de reuniones relacionadas con la exaltación del mal, donde la sangre corre a raudales. Y con todo ello, una inmensa mayoría de cristianos duermen. En vez de ponerse a orar e interceder contra todo esto, muchos incluso participan ingenuamente de ese festival, permitiendo que sus hijos se disfracen de brujas, de esqueletos, de demonios, de vampiros, etc., y juegan al triste y lamentable trick or treat, es decir, truco o trato. Ahora, que no era otra cosa originalmente que maldecir, matar y robar a la familia que no se prestaba a sus exigencias de la manera que vamos a ver. Los druidas recorrían casa por casa del vecindario reclamando un niño o una virgen, y entre gritos desgarradores se consumía el sacrificio. A las víctimas se les arrancaba la cabeza y esta era clavada en una lanza, otras eran quemadas vivas en la hoguera. Si la familia cumplía con la entrega, los druidas dejaban un gran nabo hueco con una vela encendida en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a esa familia. A eso se le consideraba el trato. Pero si la familia se negaba, entonces esos brujos sanguinarios marcaban la puerta de la casa y esa noche Satanás tenía entrada libre para destruir a esa familia. Ese sería el trick, es decir, el truco o trato. Muchos dirían, tipo mafioso, ¿no? Tipo como la mafia, pagame protección porque si no te la vas a ver. Muchos dirán que eso ya no es cosa del pasado, pero se equivocan. Cada vez la fiesta de Halloween tiene más arraigo, más fuerza. Eso lo podemos comprobar acá en nuestro país, en las escuelas, en los liceos, sobre todo en las escuelas. Cada vez va cobrando, que ya es como que se está institucionalizando esa festividad, me parece, ¿no? Cada vez la fiesta de Halloween tiene más fuerza y cada vez más se está expandiendo por todas partes, tal como lo habíamos hablado, aprovechándose de escuelas, de liceos, de otros institutos de enseñanza en general y de su responsable docente, ¿no? El docente el que permite también participa en realidad porque permite la práctica de esa festividad en su salón. ¿Por qué hay tanto interés ahora en expandir Halloween? Dice, además del consabido negocio que los comerciantes no quieren dejar de conseguir, existe otra razón mucho más siniestra. Y es bien sabido que la noche de Halloween es la más importante del actual calendario satanista. Un testimonio de primera mano lo tenemos de boca de un ex satanista, la que fue la más grande de las brujas del oeste europeo y las islas británicas, que se convirtió a Cristo, Doreen Irving, esta ahora ya hermana en Cristo, dijo que si los padres cristianos tuvieran alguna idea de lo que es realmente Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos, ya que todo lo que ello conlleva es muerte y miedo. Todo eso se ocultaría detrás de ese disfraz inocente de esa fiesta divertida, ¿no? Toda verdad en este mundo tiene un paralelo espiritual y esto es lo que nos muestra Halloween. El trasfondo que nos muestra Halloween es esto: es muerte, es muerte porque deriva de esa práctica hecha por los druidas, simboliza esa práctica hecha por los druidas. Y es más, como acabamos de ver, se llevaban sacrificios humanos, se realizan sacrificios humanos, y hoy en día también, y sigue siendo una fiesta dentro del calendario satanista, ¿no? Sí, ellos
ellos, los iniciados, toman esto como algo, una fecha clave para sus cosas. Digo, y no solamente está documentado en los materiales que estás haciendo referencia, sino que hay también, digo, gente que ha pasado por esto y gente muy cercana a nosotros también que ha hecho comentarios, que nos ha dicho de que realmente estas cosas que estás hablando es así. No es que esto parece un documental y parece algo que fue razonado por alguien. Esto fue investigado por alguien, fue dedicado por alguien y corroborado por alguien. O sea que realmente estamos hablando de una noche, un día complicado para los seres humanos, que se está extendiendo todos los años. Por ejemplo, una de las grandes cosas que yo he notado es que antes yo pasaba por lugares y no habían casi locales de ventas de estos tipos de insumos. Sí. Hoy en día los locales que venden estos insumos han polulado por todos lados. Llevas a tu niño y hay un local casi cerca del otro. Y las vidrieras de las tiendas ahora las decoran con esa festividad. Los escaparates están hechos en base a eso. Entras en todos los comercios y los comercios están en base a esta temática. Entonces, es terrible, digo, que es como esto va avanzando en nuestros tiempos. Avanzando sobre los cristianos, sobre todo, dando cumplimiento a la profecía que recién hablamos de la ley virgen. Hay un 50% que está despierto y hay un 50% que está adormecido, participando, que va a la iglesia, que está en la iglesia, que va, canta los coros, escucha la palabra, pero que después comparte cosas que pertenecen a las tinieblas. Entonces eso flagrantemente hace de que la persona esté dormida, que no esté entendiendo las cosas que Dios quiere para los seres humanos. Exactamente. Entonces, ¿qué es la alerta? Bueno, la alerta es esto. Miremos que estas cosas son netamente de las tinieblas, son netamente de la maldad, pertenecen a un gobierno que se va a formar con todas estas cosas que van a ser naturales y que la gente las va a practicar y que ellos las van a incentivar como lo están incentivando nuestros gobiernos, porque si alguien hubiera dicho, no, mirá que esto nosotros lo hemos analizado y hemos visto que en tales países, después de que pasan este tipo de fiestas, hay este tipo de índices de cosas, pero nadie hace esos estudios, y si lo han hecho, lo han guardado, porque lo que prima es esa conciencia mundial que estaba ganando al mundo, y ganó a las iglesias, porque las iglesias están también pregonando estas cosas. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar apercibido para entender en los tiempos en que estamos viviendo. Yo no sé qué hora es, ya estamos casi Matías, estamos, ¿no? En el final del programa. Yo quería redondear un poco con una palabra que está en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En muchas ocasiones nos enfrentamos a circunstancias como esta y no sabemos qué hacer. Por tal motivo podemos dar algunas pautas que pueden ayudarnos a llegar adelante, una acción ofensiva en el ámbito espiritual. Sabemos perfectamente que a lo largo del mes de octubre los satanistas profesan una gran actividad maléfica, más concretamente la noche del 31 de octubre. Todos los satanistas se reúnen a nivel mundial para adorar al diablo, renovar pactos, maldecir a los cristianos, invocar espíritus inmundos, activar demonios, como le llaman, y hacer sacrificio humano. Lo que nosotros debemos hacer como verdaderos hijos de Dios es lo siguiente: primeramente, someternos a Dios. Esto quiere decir que nosotros le entregamos a Dios el control de nuestra vida, haciendo su voluntad y viviendo en santidad. Debemos conocer su palabra y estar en comunión con Él. Segundo, resistir al diablo. Resistir al diablo no quiere decir que debemos soportar estoicamente, que nos den palo todo el día, ¿no? Que resistamos con toda pasividad todos los ataques del diablo. Bueno, pegame, a ver. No es esa la idea de hablar de resistir, sino que, por el contrario, resistir quiere decir deshacer las obras del diablo, confrontándolo a él y a todo su ejército en oración y en intercesión. Uno debe tomar autoridad en el nombre de Jesús y con voz audible y firme y decir, por ejemplo: conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompo todo trabajo, todo conjuro, toda maldición pronunciada en este día, sujeto todo poder de las tinieblas y rompo toda maldición que fue pronunciada sobre los hijos del Dios Altísimo en el nombre de Jesús. Esto es un ejemplo.
La oración de guerra no es repetir de memoria ciertas palabras. El diablo solo va a huir si usted es un hombre o una mujer consagrada a Dios. Nunca olvide que Satanás ve cuánto de Dios hay en usted, cuánto de Dios hay en nosotros. Por otro lado, no tener temor. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Recuerde que la palabra dice en Colosenses 2:15, y despojándolo de los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vivimos en estos días en los cuales no nos podemos permitir el lujo de dormir una siesta espiritual. Hay que estar vigilantes porque el enemigo se ha levantado como río, pero damos gracias porque por cuanto el maligno eso hace, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. Tenemos la victoria segura si estamos en las manos de Jesús. Claro que sí, Marcos, y en ese desarrollo que estás llevando adelante, me gustaría decir que en Efesios capítulo 5, versículo 14, dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, estás dormido con respecto a las cosas realmente que están sucediendo alrededor, y levántate de los muertos, levántate de esa muerte espiritual que tienes, y te alumbrará Cristo. Amén. Dios te va a iluminar. Mirá pues con diligencia cómo andás, no como necios, sino como sabios, conociendo y entendiendo estas cosas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son muy malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Otra vez atamos el principio. El conocimiento de Dios es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. No podemos prescindir de la palabra de Dios. No podemos prescindir de la palabra de Dios. Porque en el mundo se dicen muchísimas cosas, y sobre todo en la iglesia ecuménica, que 2x3 sale, y por ejemplo, el candidato a falso profeta salió diciendo que el sacrificio de Cristo no dio resultado. Lo salió diciendo, pertenece a las iglesias ecuménicas, el candidato a falso profeta. Entonces, ¿qué? Cuando vas a la Biblia, Cristo venció, como bien lo dijiste, venció a las tinieblas y las expuso. Entonces, si eso no es, la Biblia no es lo que dice, entonces ellos están complicadamente metidos en un tema difícil y están tirando por tierra todos los preceptos que la Biblia dice. No los hombres, la Biblia, que es la base para la sana doctrina. Entonces las personas debemos estar apercibidos, debemos estar alertas en estos tiempos, como dice en Efesios 5, muy complicados y muy malos cada día. Bueno, llegamos al final. Nos vemos en la semana. El próximo viernes a las 19 horas. Le damos un saludo a Matías y a Carlos que nos acompañó en el programa. Esto es Alerta Últimos Tiempos. Te esperamos. Además está decirte que si sos de aquí de Montevideo, te esperamos el domingo a las 10 de la mañana en nuestra iglesia, Catedral de Fe, que se encuentra en la calle Jaime Civil 2828. Y bueno, que Dios te bendiga y estamos con las puertas abiertas. Claro que sí, que tengas mucha bendición si nos estás escuchando, y si en algún momento estás escuchando esto, reflexiona con respecto a las cosas que suceden en el mundo. Trata de asesorarte mejor y ver que todo lo que se está vertido son testimonios reales y son cosas reales que hay en el fondo de las cosas que realmente se hacen y que nosotros como personas estamos ignorando. Como creyentes tenemos que estar alerta. Entonces nos vemos el próximo viernes con nuestro programa Alerta Últimos Tiempos, y que Dios bendiga mucho tu vida. Corregirlos algunos bíblicos sobre temas de actualidad. Tengo a mi derecha al hermano Ernesto Horta, en los controles a Matías Rodríguez, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, para el día de hoy vamos a hacer, digamos, una especie de paréntesis en el programa, si bien el tema que vamos a tratar hoy, Ernesto, es un tema que está relacionado también con los temas de los últimos tiempos, de las señales bíblicas de los últimos tiempos, que vamos a estar estudiando a Halloween, una fiesta pagana que ha ido cobrando, se ha ido metiendo con mucha fuerza al menos en nuestra cultura, en nuestro país, aquí en Uruguay, y vamos a estar viendo un poco de dónde proviene esa fiesta, esa tradición,
¿Y qué es lo que trae detrás detrás de esa aparente inocencia, detrás de esos disfraces inocentes, de esa como es, de esos, cómo decirlo, de esa mascarada como que de algo inocente, inocuo, podemos, qué es lo que hay detrás en realidad de eso, ¿no? Vamos a estar viendo un poco ese tema en el día de hoy, ¿no? Claro que sí, Marcos. Nosotros recién hicimos el programa Momentos de Reflexión con Antonio, y justo Antonio trajo ese tema que nosotros también lo vamos a tocar, lo vamos a ver, y vamos a tratar de llevar este tema un poco adelante de acuerdo a lo que la Biblia dice y de acuerdo a cómo es el formato del programa. Perfecto, muy bien. Bueno, yo voy a comenzar hablando un poco qué dice la Biblia acerca no de esta fe, no de esta celebración, de esta fiesta pagana. Caminando sobre la tierra, que ya están sobre la tierra influenciando, porque los hombres, que no es poca cosa que lo hemos hablado acá, leyes que sacan que van en contra de las cosas de Dios, en contra de la propia creación de Dios, como son que las personas se junten entre igual sexo, o leyes que quieren pedir para generar hombres mayores se casen con niños menores, o países que ya tienen implantado ese tipo de cultura que dejan que hombres se casen con hombres, o hombres se casen con niños. Ya hay en muchos países. Entonces, esto es una cultura, esto es una forma de pensamiento, una forma que viene trayendo la humanidad y se está extendiendo a todos los países. ¿Y por qué uso esto como una plataforma para hablar de Halloween? Bueno, que es algo que nació, por ejemplo, en Estados Unidos, que nació en los países anglosajones, que nació en los países donde estaban los druidas, y se ha ido de a poco llevando a otros países, y a nuestro país le iba a tocar tarde o temprano. En nuestro país es muy reciente que vino este tipo de cultura de otros países, pero México, por ejemplo, festejan la Noche de los Muertos, y le rinden culto y le rinden adoración, que es parte también de este tipo de cosas. No es que ellos tengan algo distinto que esto, no, sino que se comparte directamente en este tipo de cosas. Bueno, ¿y cuál es el tema acá? Bueno, el tema acá es que nosotros como cristianos tenemos que estar apercibidos, tenemos que entender que las cosas que el mundo hace no son compatibles con las cosas que Dios quiere para los seres humanos. Y como no son compatibles, este tipo de cosas que hoy traemos para analizar se componen de eso. Ahora, lo peor de todo, Marcos, ¿sabés lo que es? Es que, por ejemplo, este tipo de conceptos que lo quieren ahora poner como algo que no es tan dañino, como algo que bueno, que es para la familia, un fracaso, y cuando me refiero a un presidente que asumió, me estoy refiriendo a Grecia, un país en donde, por ejemplo, las personas que asumían el gobierno, el que tomaba el voto, el que tomaba el juramento a la persona que ascendía a ese lugar, lo hacían a través de la Biblia. También, aunque es increíble de cómo las cosas van cambiando. Sin embargo, el presidente que toma Grecia, el presidente de Grecia, que hablamos de Chiripa, se negó a jurar en la Biblia la toma de la presidencia. Estamos hablando de que acá en Uruguay, por ejemplo, desde el 1900 nuestro país se secularizó, o sea, significa que se separó la iglesia del Estado. Entonces nuestros presidentes no juran en la Biblia, no tienen juramento. Nuestra constitución es liberal y nuestro país es republicano, tiene formas bíblicas en su fondo, pero los presidentes, las personas que asumen en las cámaras, las personas que asumen en el gobierno, no juran. Sin embargo, hay países que sí lo hacen. Y a través de esas decisiones se abren puertas en el mundo espiritual, hacia lo bueno o hacia lo malo. Siempre depende, o sea, como que Dios nos pone dos caminos, Dios nos da a escoger siempre, y conforme nosotros escojamos, podemos escoger caminos de vida o caminos de muerte. Hay que verlo así. Sí. Un país, por ejemplo Grecia, en el cual su presidente se niega radicalmente a jurar sobre la Biblia para comenzar a gobernar. No duró 6 meses su presidencia. Sí. Estamos hablando terrible, y así es cómo se está comportando el mundo visto desde el punto de vista de cómo lo estamos analizando, cómo la gente va dejando las cosas de Dios y las influencias malignas, las influencias de los espíritus malignos, las influencias de los espíritus que ya se están cambiando. Pero sí voy a hablar sobre una palabra que está en la Biblia, en Efesios 6,
capítulo 6, versículo 13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay una época del año en la que abiertamente pudiéramos hablar de día malo. Ese tiempo del año es sin lugar a dudas Halloween, que no solo es un día, sino una serie de semanas. Se presenta ante los niños y sus padres como una fiesta inocente y divertida, pero no solo esconde un pasado presente de suma maldad, sino que es mala hasta su presentación. Hay también una palabra en la Biblia, en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo del 9 al 12, que dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Como veremos a lo largo de lo que vamos a hablar en este programa, Halloween es un acto de hechicería y que está bien calculado y preparado actualmente para dañar a los niños y jóvenes mayormente, cuando sus tutores, por dejadez o ignorancia, presentan nula atención a tal peligro espiritual. No sé qué te parece a ti. Mira, yo estuve estudiando y estuve viendo un poco algunas experiencias que han tenido algunos hermanos, algunos he estado hablando, tratando de recoger anécdotas y sobre todo vivencias y en nuestro caso testimonios. He tratado de ver el tema de Halloween. Y hemos llegado, he visto de que Halloween es una forma también de esto que nosotros venimos hablando, Marcos, de esto que estamos hablando, de cómo se gesta y cómo se va formando un gobierno del abismo, un gobierno que surge no de ideas de Dios, no de las ideas que vienen del cielo, como eran hace poco, como eran quizás unos años atrás, que era que, por ejemplo, muchos gobiernos, sus bases para hacer las cosas era la Biblia. Por ejemplo, yo recuerdo haber muchas películas en mi vida de joven, esas películas bastante de antaño, en donde cuando alguien iba a un lugar al juez, había un jurado. Recuerdo que la gente juraba delante de la Biblia decir la verdad. Yo recuerdo que el juez, o por lo menos la persona que estaba ahí en ese tribunal, le decía a la persona: levante su mano derecha y ponga, y hacía toda una ceremonia que tenía que ver con la Biblia, que tenía que ver con esas cosas que venían del cielo. Claro, y sus leyes estaban fundadas sobre la base bíblica. Sobre la base bíblica. Y tenían una moral también, su cultura tenía una moral también que estaba sentada sobre raíces bíblicas. Sobre raíces bíblicas, era bíblico. Y entonces, más en el tiempo, yo viendo también un poco de cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en un país en donde un presidente asumió hace muy poco su segundo periodo, después de que tuvo